Buenos días y la verdad que siento poder compartir más de cerca con ustedes este interesante evento y estar de una manera, digamos, directa. Pero me ha parecido interesante, ya entrando en tema porque tenemos muy poquito tiempo, me ha parecido interesante compartir con ustedes, en el marco de estos contextos ricos, el uso pedagógico de las redes sociales como contexto en el que nos estamos ya moviendo. Por tanto, lo que querría compartir y lo que será interesante es hablar sobre qué coordenadas sólidas, qué marcos teóricos prácticos se deberían utilizar, deberían de alguna manera orientar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en estos contextos educativos. Por tanto, muy sucintamente, en primer lugar, presentaría desde la perspectiva histórica las características que tienen estas herramientas que utilizamos, estas herramientas que llamamos Web 2.0, redes sociales. Después, un segundo punto, tocaría un poco las contribuciones que aporta al ámbito educativo estas redes sociales que no nacieron con vocación educativa. Y por último, presentaría un marco de análisis, marco de calidad, como decía, teórico-práctico, que puede orientar o asesorar nuestra práctica educativa. Podemos ver, hacemos un poco características, digamos, históricas, muy recientes, porque nos situamos en herramientas 2.0, pero la verdad es que estamos trabajando con herramientas también que podríamos llamar 1.0, aunque no tienen de hecho ese nombre. Las vamos a caracterizar en el sentido que veremos que no es lo mismo tratar con calidad en estos entornos si utilizamos unas u otras herramientas. Por ejemplo, nosotros nos movemos de unas herramientas tipo que estaban centradas mucho en un lenguaje de estructura, en un lenguaje muy preocupado por dónde poner las cosas y cómo, a un lenguaje ya muy basado más en contenidos, en el sentido y en el significado de lo que se comparte. Se pasa, como decimos, de un lenguaje mucho más textual a uno más visual y multimedia, mucho más dinámico. Se pasa también del foco de siendo la información en un momento dado a un foco que es ya no de la información sino del usuario. Hace unos años, y quizá también en nuestros entornos actuales de enseñanza y aprendizaje en línea, la información está en el centro y digamos que de manera lateral o radial están los usuarios que van a acceder a esa información. La realidad ahora es otra. El usuario está en el centro y se conecta con otros usuarios que están también digamos, cerca de él, pero el nodo de conexión es usuario-usuario y lo que se conecta es la información. Por tanto, ya es otra también realidad y otras características que tiene este entorno, digamos, de herramientas 2.0 que constituyen las redes sociales actuales, ¿no? Pasamos de una lectura más quizá pasiva a una escritura que pide bastante más acción y pasamos, para resumir, de una reacción del participante, del estudiante, a pedirle de alguna manera una acción ya compartida con otros estudiantes, ¿no? Siguiendo un poco en este análisis, ya analizando un poco las contribuciones de estos diferentes contextos, siempre dentro de los contextos edílicos, sincrónicos o asincrónicos, tenemos unas dimensiones ya dirigidas a la educación, como sería la interacción, que pasa de una interacción mucho más unilateral a una mucho más comunicativa y de toma de decisiones. Aquí lo importante será que el alumno toma decisiones de una manera holística, de una manera en la que tiene que ver qué ha pasado antes para decidir después. No puede pensarlo desde el principio, sino que es mucho más, digamos, dialógica y dinámica, ¿no? A nivel de habilidades cognitivas, las contribuciones que podemos encontrar desde esta perspectiva histórica de las que estamos hablando sería, lo que decíamos antes, desde una reproducción o una decodificación en el responder a una producción y una creatividad en el opinar. El acceso a la información, naturalmente, también varía muchísimo y aquí se verá también bastante claro. El acceso a la información ya no es por demanda, ya no voy yo a una página web, ya no voy yo a unos materiales educativos, o sí, pero lo tengo que compartir eso con, digamos, dinámicas mucho más abiertas, como las suscripciones que podemos tener, que actualizan nuestras informaciones de manera automática. Yo me suscribo a una página web o a un entorno o a una asociación
y automáticamente me va llegando las actualizaciones. Por lo tanto, no soy yo ya solo el que tengo que ver siempre, sino que me va llegando esa información de una manera muy actualizada. También otra a nivel cognitivo, a nivel educativo, es muy importante el tema de la significatividad. Ya no hablamos tanto de tener favoritos o de tener páginas interesantes, etcétera, sino ya son más marcadas a nivel de marcadores, utilizamos marcadores sociales. Esto un poco está relacionado con lo que hemos dicho anteriormente. No hace falta tener un ordenador donde tienes ahí todas tus cosas, sino que desde cualquier lugar, con esos marcadores sociales, puedes acceder a todo aquello que te había interesado y que habías visto en diferentes lugares del mundo, desde diferentes ordenadores. Ya no estamos enclavados en una máquina solo, sino que todo está, digamos, ya hecho a través de la red, ¿no? A nivel ya más tecnológico, no nos entendemos aquí, podemos hablar de diferente foco, diferente actualización, más inmediata, menos dependiente, a nivel de coste. Se habla de digamos, un aprendizaje más basado en recursos abiertos, gratuitos. Sabemos que no hay nada totalmente gratuito inicialmente, pero al menos es más abierto, compartido, libre. Y también algo más exportable y menos encapsulado relativo a la portabilidad. Por tanto, estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? De una herramienta, de un contexto que de una manera muy potente enlaza información y personas. Pero claro, nuestro problema aquí es que esa tecnología, esa herramienta enlaza información y personas, pero se realizó o se creó con un uso social, para la publicidad, para la televisión, para el ambiente más lúdico, ocio, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de preguntas que las alzo a nivel de reservas, a nivel de barreras que podemos tener, y son las siguientes, es decir, hemos de adaptar todo lo que nos viene del entorno social, del entorno más, digamos, sí, más, lo que decíamos antes, más lúdico, lo hemos de adaptar y todo es adaptable al entorno educativo. Podemos de alguna manera tener algunas ventajas de adaptar lo que nos viene, pero con unos riesgos también bastante limitados. Es decir, podemos hacer un uso social y lúdico, podemos hacer un uso educativo de las herramientas que tienen vocación más social y más lúdica en nuestras aulas. Tenemos que hacerlo, de hecho, que podemos seguro, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, esa sería la pregunta que yo lanzaría un poquito. Entonces, ¿qué objetivo tiene nuestra enseñanza? Nosotros lo que nos interesa es hablar de estas redes sociales. Estamos hablando de redes sociales, por tanto, por ponerles nombres, pues estamos hablando de Facebook, estamos hablando de herramientas como Twitter, estamos hablando de herramientas que en contextos de tiempo real nos